a presentar a una persona que cuando yo comencé a trabajar dentro de GoPoint, me hizo creer que era cirujano cardiovascular. Y yo lo creí completamente y bueno, luego seguimos trabajando hasta que ya luego descubrí que no era cierto. Así que, bueno, esta persona es el gerente de proyectos de GoPoint y también líder de proyectos de SEO en los últimos meses. Es Eduardo Jara y bueno, está aquí. Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, ahora muy bien, Jesús. Ahora, ¿quieres que te hable como cirujano cardiovascular o quieres que te hable como publicista que soy? Como quieras, como quieras, como quieras. Bueno, Eduardo, mira, sí, estamos ya mucho tiempo trabajando aquí dentro de GoPoint, pero quisiera conocer un poco más, que todos conozcamos un poco más de Eduardo. Eres gerente de proyectos, eres líder de proyectos SEO últimamente, pero ¿cómo es que llegas tú al mundo del marketing digital? Porque entiendo que tú veías marketing tradicional anteriormente, ¿no? Con otras empresas. Cuéntame ahí un poco cuál ha sido tu Sí, recorrido. mi vida, la verdad que partió hace mucho rato y a mí siempre me gustó, me llamó, y aunque te parezca raro, Jesús, a mí siempre me llamó y podría haber sido médico, podría haber estudiado medicina. ¿Ah? Otro tema que pude haber estudiado en mi vida fue teatro. Ok, pero finalmente estudié publicidad y en este ámbito de trabajo me he desarrollado toda mi vida. Yo no he hecho otra cosa en mi vida que ha sido publicidad. Ah, mira, qué interesante. O sea, A diferencia de muchas personas que dicen, mira, voy a estudiar pedagogía y me convertí en un vendedor o voy a estudiar, no sé, ingeniería y me convertí en algo más, ¿ok? Yo he sido fiel a dos temas en mi vida siempre, y eso es como un hábito, un hábito que tengo muy arraigado, que ha sido mi señora o mi matrimonio y la publicidad, ¿ok? Entonces, claro. y que quede grabado, quiere sacarlo, no sé, me da lo mismo, pero nosotros vamos ya camino a los 40 años de matrimonio, para que te hagas una idea. Wow. Mi vida laboral partió hace mucho tiempo atrás y partió justamente, como dices tú, en medios tradicionales, literalmente en los diarios. Ya aquí en Chile hay dos diarios que son muy importantes, que son el Mercurio y La Tercera. Bueno, en los dos estuvo. Ya el Mercurio de Valparaíso, particularmente ahí aprendí mucho de artes visuales, el diseño que se desarrolla, digamos, artes gráficas. Aprendí mucho de impresión, aprendí mucho de cómo se lleva este negocio de los diarios en el fondo, a hacerlo más comercial. Tengo que reconocer que soy una persona muy busquilla, por decirlo de alguna forma, y teniendo en esa oportunidad, en esos años, un hermano mayor que es el Mercurio de Santiago, hay que hacer la diferencia. El Mercurio de Valparaíso es el diario más antiguo de habla hispana de América Latina, ¿ok? Pero sin embargo, Claro. se quedó muy pequeñito. ¿Por qué? Porque es el hermano menor, aunque es el más antiguo, es el hermano menor del Mercurio que uno conoce como empresa periodística, que es tremendamente grande. Pero al final son la misma empresa, el mismo Es la dueño. misma empresa, Ok. es la misma empresa, es la misma empresa, ¿ok? Y ahí, como te dije, aprendí mucho de artes gráficas, muchísimo, es decir, cómo se imprime en el diario, cuánto tiempo se demora, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pasaron muchos años, ¿ya? Y en algún minuto caí a empresas un poco más pequeñas, siempre en el ámbito de la publicidad, pero mi última empresa antes de pasar al marketing digital a tener esta transformación fue en La Tercera, en donde esa pasada fueron 20 años. O sea, entiéndeme que yo he tenido, no sé, Claro. 5 empresas en el cuerpo durante toda mi vida, pero 20 años fue la última en la cual yo estuve. ¿Y en la tercera, en la misma tercera, pasaste de tradicional a digital o ahí cerró con tradicional? No, ahí ya cerré con tradicional y ahí me di cuenta y pude observar cómo el tema digital
estaba tomando una velocidad tan grande, ¿ok? Que en el fondo la misma empresa se empezó a volver o empezó a crear áreas que tuvieran que ver con el tema digital, pero lo mostraban de cara al público de algo muy tabú, muy de bolsa negra, muy que se conocía muy poco, por lo tanto, en esa época, cuando se hablaba de temas digitales o de páginas web o que el diario estaba apareciendo en una plataforma digital como Internet hoy día, lo mostraba muy lejano, pero de cara a los clientes, ya comercialmente hablando, era muy atractivo porque había mucha gente leyendo los Claro. diarios a través de plataformas digitales. ¿Y en qué años era esa transición, más o menos? Yo calculo hace 10 años atrás, más o menos, Claro. Ya. donde en el fondo empezó a tener mucho más preponderancia lo digital que hacemos hoy día Ujú. en pañales. ¿Ya? Lo digital que hacemos hoy día en pañales, mucha campaña digital, mucho tema de conseguir seguidores, mucho tema de lo que hoy día nosotros no vemos. ¿Te Claro. das cuenta? Entonces, Claro, ¿llegaste a participar de eso? sí llegué a participar de eso, pero no me quise meter mucho Ujú. porque además la información que te entregaban internamente en esa compañía era muy vaga. Decía, oye, cómo se mide la cantidad de personas que entran a una página web y así, y así Claro. una serie de métricas que eran muy vagas, las entregaban de forma muy vaga. Entonces, en el fondo, en esa época donde no todo el mundo conocía lo que se estaba haciendo en temas digitales, los especialistas se preocuparon de hablar en difícil, por decirlo Ujú. de alguna forma. Claro. Hablaban tan en difícil que el tema era muy complejo. Quizá tampoco ellos lo entendían, o sea, era como que todos estaban descubriendo recién eso. Claro, están, yo creo que en una etapa de descubrimiento. Y curiosamente, y me voy a saltar varios años, ya cuando estuve metido o me metí directamente en el tema digital, entendí algo entendí la problemática de esos años cuando se estaba iniciando el tema y posterior, y que fue literalmente, como decimos aquí en Chile, tanto el Mercurio como la Tercera, siendo medios realmente potentes, se siguen o se miraban el ombligo mutuamente. Entonces, no miraban más allá. ¿Por qué? Porque hoy día tú puedes segmentar, tú puedes decir, mira, yo hago una campaña digital, por ejemplo, si estamos hablando de campaña solamente para móviles o solamente para desktop, ¿ya? Claro. O solamente para un público. No, ellos siempre vendieron la idea de que yo tengo, no sé, 8 millones de visitas mensuales a la página web. Claro. ¿Ok? Entonces, era como demasiado abierto el espectro como para poder Claro. llegar a una persona puntual que tuviera un requerimiento X. Y no te voy a hablar de los valores, porque Claro. en el fondo a mí me tocó en esa época trabajar con muchas universidades y dentro de esas universidades estaba la Universidad Mayor que existe actualmente acá en Chile. Y una semana de publicidad con un banner en el home de la Tercera costaba o tenía un valor equivalente a 6.000, que lo acabo de sacar, $6.000. Comprenderás tú que hoy día con $6.000 yo o sea, hacemos maravillas en campaña digital. Claro. Bueno, en esa época estos medios ganaron mucho dinero. Y yo lo atribuyo básicamente al desconocimiento del tema digital, como se conoce hoy día. Hoy día yo puedo segmentar, puedo hacer una campaña por horario, puedo hacer muchas cosas. De hecho, creo que es algo que ha ocurrido mucho con estas empresas grandes que ya eran grandes antes de que exista lo digital, que son marcas gigantescas, pero cuando llegó el momento de la transición hacia lo digital, como que se sintieron muy cómodos dentro de su marca y al final dijeron, ah, bueno, ya somos grandes, ya tenemos el mercado listo, o sea, solamente hagamos una web lo más sencilla posible y ha ocurrido que hasta el día de hoy, si revisamos grandes marcas locales o internacionales, vemos que incluso partiendo desde lo más básico quizá del diseño web, tienen diseños obsoletos que ya están muy antiguos y que muchos de ellos
pero incluso con eso siguen teniendo visitas, siguen siendo grandes, etcétera, pero porque se están soportando solo en su marca, ¿no? Pero ahí también está quizá lo interesante de pequeñas empresas, que como estas marcas siguen reposando en lo que produce el tráfico directo de su marca, las pequeñas empresas finalmente pueden luchar a través de los otros medios, de las palabras claves, de ver las segmentaciones y todo, y competir con ese gran cliente, ¿no? Sin Y duda, sin duda. sí, y definitivamente, o sea, el marketing tradicional hay mucho más dinero o mucho más soporte ahí monetario que en el digital, pues, o sea, hay presupuestos gigantescos. Yo también recuerdo que trabajé en algún momento con una persona que era el jefe de marketing de un supermercado aquí en Perú y ellos me indicaban algo muy interesante, ¿no? Que también lo he contado muchas veces internamente con Sebastián, con el equipo, que él decía, nosotros teníamos el presupuesto para anunciar en televisión de $500,000 para anunciar el supermercado. Y nuestra meta o uno de los KPIs que tenían era simplemente llegar a cero. O sea, que por último, que esa inversión produzca una cantidad de ventas que recuperen la inversión, pero ni siquiera que ganen, ni siquiera que ganen dinero, sino solo recuperar la inversión. Y si por último no se recuperaba a nivel de, no sé, un PIC de mayores ventas de productos, eso digamos que de 500,000, esa campaña generaba 400,000, se atribuían los 100,000 como costos de marketing y ya quedaba listo ese tema y no había como que ningún tipo de conflicto, ¿no? O sea, en marketing digital, decirle a un cliente, invierte tanto y no vas a ganar nada es imposible, pues ¿no? Es No, es como que imposible. Sí, tiene que haber ahí un retorno, ¿no? en esta historia de la publicidad, yo personalmente he vivido muchos casos y he conocido mucha gente que en el fondo, en grandes compañías, ¿ya? Y te voy a contar un ejemplo. En este país aquí hay dos marcas de pilas o baterías de energía, ¿ok? Que una que es mundialmente conocida, las dos son mundialmente conocidas. Una es Energizer y la otra es Everready. Punto, Okay. no hay más. ¿Ya? El resto ya está muy por debajo del estándar. Sin embargo, yo conocí, por ejemplo, al jefe o gerente de marketing de Energizer o Everready, que es la misma compañía, cuando no era de la marca, que no era de la marca Gillette, porque hoy día, y me recuerdo un poco haciendo memoria del tema de supermercado. Aquí existe una cadena que se llama Jumbo, que es la misma cadena que está en Perú, pero que no me recuerdo cómo se llama. Y también decía, mira, cuando yo quiero poner un producto en esa cadena de supermercado o en cualquier otra cadena de supermercado, tenía que llegar con mi contrato de televisión en la mano. ¿Por qué? Porque yo tenía que apoyar mi producto. En ese caso, en ese momento era Everready, ¿ya? Y me recuerdo que me contaba ese detalle y que en el fondo la inversión eran no sé cuántos miles de dólares, ¿ok? Y contra eso se evaluaba mi posición dentro del supermercado. Y en el caso de esa marca que tenía que ser o que tenía que ocupar una posición muy estratégica dentro del supermercado, que eran las cabezas de góndola, las cabezas de caja, perdón, las cabezas de caja, en donde tú vas y dices, ah, me faltaron pilas y las tomas, esa es la venta impulsiva, ¿ah? O la compra impulsiva. Bueno, para hacerle competencia a Duracell en ese minuto, tuvo que poner mucho dinero y la verdad que la rentabilidad yo creo que igual a cero, porque me lo decía, yo no gano nada estando en el supermercado, solo gano que mi competencia Posicionamiento. posicionamiento, nada más que eso. O sea, imagínate hoy día tú cómo abordas esa problemática, ¿ya? Esa problemática, ¿cómo la abordas en temas digitales? En el Claro. fondo, tienes la herramienta para hacerlo, ¿ok? Y aquí empieza otro problema que me pasó a mí porque yo me pasé de lo análogo, yo vengo de lo análogo, yo Claro. vengo del teléfono que tenía disco, ¿ok? Y que hoy día nado en un charco digital absolutamente diferente. Y yo miro atrás a mi gente, a la gente que dejé atrás en términos de compañerismo y todo lo demás,
y laborales, Claro. y creo haber avanzado muchísimo, y sé que me falta muchísimo para alcanzar a Jesús, primera cosa, porque es muy difícil. Y en ese sentido, creo que este salto, yo me atreví a dar de lo análogo a lo digital, ¿ok? Fue un paso al vacío, pero literalmente con un soporte tan importante como fue Sebastián en ese minuto al inicio de la agencia y lo que ha sido el resto del equipo, que yo siempre me declaro ignorante frente a ustedes, a pesar de haber estudiado muchísimo este tema y seguir estudiándolo. Claro. No, pero, pues, o sea, dentro de la agencia, tu presencia es imprescindible, ¿no, Eduardo? O sea, y aparte creo que toda la experiencia que traes hacia nosotros da mucho soporte, o sea, no solamente a nivel laboral, sino a nivel de la relación con los clientes, y eso es súper importante, ¿no? Hay algo muy también curioso ahí, que cuando tú llegas aquí, o bueno, en los últimos tiempos, te has estado encargando también de la venta, de las relaciones con los clientes. ¿Esto lo veías también cuando estabas viendo marketing tradicional? ¿O es También en lo digital que no, 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 empiezas no, con no, esto? no. O sea, dentro del tema tradicional o el marketing tradicional o la versión de la publicidad offline, uno de los temas que yo veía era eso, o sea, la relación con los clientes, tenía una cartera de clientes que atender y era muy grande, muy chico. O sea, por mis manos, en la época de la tercera, para llevarlo a una cifra, digamos, que se pudiera dimensionar. Plasmar. Claro, estás hablando, o sea, a ver, por mis manos y para sacarlo súper bien, dividido por el valor del dólar hoy día, Bueno, pasaban eh, 3.500 millones de pesos, para que hagas la división, ujú, 3.500 millones de pesos anuales, ¿ya? Y yo era un peón dentro de un grupo, ¿ya? Que ese monto tenías que llevarlo o multiplicarlo literalmente por unos 10, literal así, 10. O sea, yo solamente administraba 3.500 millones anuales, 4 millones de dólares. 4 millones de dólares anuales, ¿ok? Y 4 millones, fíjate la diferencia, porque en la última empresa que yo estuve, que es la tercera, tiene muchos productos internos. Entonces, una cosa es la tercera, otra cosa es el diario La Hora, que ya no existe, otra cosa es la revista que pasa y así sucesivamente. El diario La Hora, que era un diario gratuito, ¿ok? El presupuesto anual eran 3.500 millones. O sea, lo que yo veía en un equipo de 10 personas, de 4 millones de dólares, lo que dices tú, ¿ok? Era el presupuesto anual de un diario, donde habían 20 personas trabajando. Entonces, eh, eso a mí me llevó literalmente a conocer mucha gente, a rodearme de muchas personas, a tener muy vínculos, digamos, comerciales hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Entonces, muchas veces me topo con personas aquí en Chile, sin duda, que me dicen, oye, mira, tenemos relación con la empresa tal. Y yo lo primero que hago es empezar a relacionar las empresas, Claro, si es que hay las algún conocido ahí. personas, asociarlos, porque finalmente en algún lugar los conoces, Ujú. ¿ok? Porque el mundo aquí y en todos lados es muy pequeño. ¿Y cuál dirías tú que es ese secreto para manejar las relaciones con los clientes? O sea, ¿qué hace que contigo, o sea, los clientes se sientan tan bien, podamos tener una muy buena relación y al mismo tiempo poder coincidir la estrategia que tenemos con los comentarios del cliente, ¿no? Que muchas veces puede que no vayan por la misma ruta. El cliente quiere una cosa, nosotros proponemos otra. ¿Cuál crees ahí que, pensando también sobre todo en los ejecutivos de cuentas jóvenes, personas que venden de ventas, dónde radica ahí A ver, ese secreto?
yo creo que el secreto está en, primero, conocer lo que estás haciendo, tema fundamental, ¿ok? Segundo, bueno, la edad te da de alguna manera un soporte que bien lo quisieran cualquiera, ¿ok? Y si eso lo ligas con el conocimiento, mejor. Tercero, la forma de poder entregar la información que uno maneja, digamos, respecto del tema. Y dentro de eso se desprende inmediatamente el que llegar a conocer a ese potencial cliente en lo que vende, en lo que hace, en su objetivo. ¿Por qué digo eso? Porque yo de repente me topo con muchas personas que hablan acerca de un cliente que vamos a atender X y no hay una instrucción previa, personal. O sea, cuando yo me ligo con un cliente, ya, cualquiera que este sea, ya, lo primero que voy a hacer es informarme acerca de ese cliente, de dónde está, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Y busco todos los medios, no le voy a preguntar a ese cliente, lo voy a buscar por fuera. Entonces, cuando tú llegas a una reunión en la cual tienes esa opción de hablar con ese cliente o esa persona, ese contacto, tú le estás dando seguridad. ¿Por qué? La otra persona dice, bueno, se dio el tiempo de buscar, de indagar, de saber, de conocer, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso da confianza. Claro, Segundo, hablar en fácil. Tenemos, tú sabes bien claramente, sin mencionar marcas, pero claramente sabes que hay un cliente en Colombia que dice, pucha, antes me hablaban en arameo, hoy día claro. me hablan en español y yo entiendo, ¿ok? Ujú. El ver una persona que se liga o se relaciona eh, no solamente en el plano laboral, sino que además establece pautas, normas y en el fondo, dentro de una empresa como es la agencia o como es GoPoint, las personas te empiezan a creer y cuando tienen un problema, un problema, tú les resuelves el problema. ¿Ok? Y pasó, digamos, porque, oye, en el fondo hay que hacer esto, y tú básicamente no es que lo resuelva, sino que imparte la instrucción para que se resuelva bien, ¿ok? Claro. Entonces, ese conducto cuando funciona, te vuelves una persona bastante, muy creíble, digamos, de cara a los Ujú. clientes. Sí, generar confianza, de hecho, ¿no? O sea, el punto Cuando principal. O sea, quieres tener una buena relación, gánate ahí al cliente. sí, y ya cuando tú tienes una buena relación, la Sí, verdad que como el SEO bien hecho, cuando ya tomas una claro. buena posición, es muy difícil derribarlo. Sí, 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 todo es mucho más sencillo, ¿no? Transmitir los datos, e incluso defender las crisis. Entonces, si es que hay una confianza de parte del cliente, o sea, sin duda es mucho más tranquilo Sí. avanzar hacia adelante. Y Genial. yo te digo que la agencia en su historial lo ha vivido y hemos tenido que abordarlo de una forma o de otra, pero hemos salido de esas crisis que se generan, que es muy lógico y natural que se generen. Ujú. Eduardo, además de ser gerente de proyectos, de estar apoyando dentro de las ventas, desde hace unos meses también estás liderando proyectos de SEO, ¿vale? ¿Qué, qué opinión tenías tú probablemente antes de estar encarando directamente las tareas de SEO, liderando el equipo de SEO, del área de SEO o del trabajador de SEO versus la que tienes ahora que, que ya estás viendo? ¿Tenías ahí alguna opinión, como no sé, respecto a los deadlines, respecto a qué es lo que hacían realmente? No sé cuál ha sido tu experiencia ahora dentro del área de SEO. Sí, mira, a ver, me ha tocado conocer un poquito más en profundidad lo que se debe hacer o lo que se hace, Ujú. ¿ok? A ver, sí, he tenido la oportunidad de conocer los procesos, ¿ok? Pero yo añado a eso algo que lo he vivido de forma muy personal. Y no se lo he dicho a mucha gente, salvo a Sebastián, digamos, porque ha sido como el profesor que he tenido. ¿Ya? Claro. Coincidentemente con una página web que tiene mi señora, que es de educación.
que tú la viste también, que es Claro. orientación, ¿ya? Y ha sido como mi página de testeo. Ujú. Entonces, cuando hay algo que no sé o que verdaderamente me complica porque no lo entiendo bien, te pido opiniones a ti o pido opiniones a Sebastián, y Sebastián me ha pasado muchos datos. Entonces, yo me he ido instruyendo de forma personal, ¿ya? Incluso antes de haber tomado SEO. Claro. Hablar, hablar de las palabras clave, hablar del contenido, hablar de la nota de blog, hablar de esto, hablar del otro, qué sé yo, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando me tocó entrar a este proceso, en el fondo para mí fue, ya tengo la teoría, vamos a la práctica. Claro. Entonces, no fue tan complejo. Ahora, sí me doy cuenta que es y se lo he dicho a Sebastián, digamos, el tema es, no te voy a decir que es tedioso, pero es demasiado mecánico, es muy mecánico. Ujú. Hacer un keyword search, sabemos lo que hay que hacer, implementación de contenido, desarrollo de landing, qué sé yo. Entonces, si tú te lo ves de forma muy macro, ¿ya? Te das cuenta que son movimientos de piezas que están siempre, digamos, en una acción determinada para poder producir un efecto. Ujú. Pero en la práctica, un buen terreno, me gusta. Y aunque te parezca raro, ¿ya? Y aquí te voy, no es un tirón de oreja, pero sí alguna vez cuando tú hablaste acerca de, por ejemplo, campañas digitales, ¿ya? Y yo te dije, bueno, yo me gustaría participar de eso y por tiempo, no sé, en fin, no participé de la enseñanza que tú le das, digamos, porque si hay algo que yo puedo, que yo te puedo agradecer muchísimo, digamos, es cómo tú transmites la enseñanza, porque yo aprendo mucho contigo. ¿Ya? Y tú sabes, y eres testigo directo, digamos, en la cual te digo, Jesús, cómo podemos resolver esto? Ujú. Y tú me das como respuesta, para mí es algo genial. Bueno, yo te hablé de las campañas, por ejemplo, ¿ya? Pero sin embargo, yo he estado mirando permanentemente y no hace un mes atrás, no sé, ayer, anteayer, me doy 10 minutos al día para aprender de campañas digitales. Ah, Y no te, mira. y no te voy a decir lo que estoy haciendo, porque lo estoy haciendo. Y lo estoy haciendo, no con la agencia, pero lo estoy Claro. haciendo. ¿Me entiendes? Genial. Sí, sí, sí. Entonces, he aprendido a implementar campañas en Google, lo cual no tenía idea. Y tú me puedes decir, pero es que eso es muy fácil. Sí, pero es que yo no lo sabía. Es que tú me podrías decir mañana, oye, ¿y podrías tú implementar una campaña digital? Sí, sí, la puedo implementar, pero necesito más práctica. Y eso es Claro, lo que estoy, claro. hoy día, no sé, 10 minutos al día, 15 minutos al día, me los tomo, ¿ya? Y en el fondo lo desarrollo, ¿ya? Y tú dices, pucha, te ríes, tú dices, es genial que lo hagas, qué sé yo. Bueno, yo te voy a contar una historia que se la he contado a mis hijos, ¿ya? Y yo no sé si se acuerdan de esto, pero yo trabajé en una revista de fútbol, Ujú. ¿ya? No gustándome el fútbol. Mira qué curioso. Trabajé en una revista de fútbol no gustándome el fútbol. Claro. Y estábamos, nosotros trabajábamos en una casa muy grande que tenía muchas oficinas y qué sé yo, y en una de esas casas estaba el área comercial donde estaba yo. Pero al lado, en la oficina inmediatamente al lado, estaba el área de desarrollo gráfico. Entonces se hacían las maquetas de la revista, los originales, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y cuando yo terminaba el día, ¿ya? La gente de diseño siempre se quedaba a trabajar, son más noctámbulos, ¿ah? Trabajan más Ujú. de noche. Y cuando ya terminaba el día, yo iba a la oficina al lado y me metía así como literalmente las manos en el bolsillo y me dedicaba a mirar lo que ellos estaban haciendo y a conversar, obviamente. ¿Ya? Entonces, había uno, dos, tres, cinco diseñadores, entonces que hacían tal o cual cosa, digamos, o movimiento en su computador para hacer tal o cual figura. Entonces, Ujú. calar una figura, en el fondo, agrandarla, achicarla, ponerle un peso, etcétera. Todo lo que se aplica a diseño. Y ellos en esa época utilizaban Photoshop. Claro. Yo fui muy autodidacta, muy Aprendiste el Photoshop.
Y aprendí Photoshop así. Entonces, en esa época, ya, los computadores no eran tan populares. Entonces, si yo aprendía algo en el computador mirando, porque si tenía la duda le decía, oye Jesús, qué hiciste aquí para poder calar una figura? No, mira, control más command y S, estoy inventando. Claro. Yo llegaba a mi casa, Jesús. Hola, hola, ¿cómo están? Qué sé yo, en fin, etcétera. Me metía 5 minutos al computador a apretar control command más la S o el comando que fuese, ¿ya? Y lo repetía 10 veces. Listo, ya, no se me va a olvidar. Y así aprendía. Genial. Y hoy día, tú me dices ya, ¿pago una licencia de Photoshop? Sí, pago una licencia de Photoshop, ya, y hago diseño, y hago de esto. Quizás, pero lo hago, me defiendo. No soy la Macarena, por Claro. ejemplo. Ya, que se Claro. dedica- pero lo conozco. Y después fue el turno de Illustrator y así sucesivamente. Entonces, eh, ya le está tocando el turno a campañas digitales, o le tocó el turno a SEO. Claro. Pero como eso es tan dinámico, siempre se aprende algo nuevo. Ahí estoy, Genial. aprendiendo. Qué bueno, Eduardo. Pucha, nos queda eso como un gran aprendizaje para todos, ¿no? O sea, de hecho, en el rubro digital incluso, o sea, es parte de la esencia de lo digital, ¿no? O sea, seguir actualizándose constantemente y bueno, pues eso se manifiesta en tu trabajo, ¿no? Eduardo, algo cortito que quieras añadir como consejo final, quizá para alguien que está comenzando, algo así muy cortito. En marketing Mira, digital, ¿qué podrías decirle? Estudiar mira, principalmente. básicamente estudiar, básicamente estudiar. Yo creo que eso es la base, digamos, de todo el progreso que pueda tener la agencia o la misma persona en sí. Y segundo, tener la capacidad de escuchar, ¿ok? Eh, cuando nos ponemos en esos dos escenarios, yo creo que la relación con terceros se hace bastante más eficiente, ¿ok? Te va a permitir muchas cosas, entre ellos resolver impases que se vayan generando, digamos, en el diario vivir de cualquier negocio. Y en lo personal, ¿qué quieres que te diga? O sea, en el fondo ese aprendizaje, qué sé yo, que en algún minuto lo escuché por ahí, no me acuerdo con quién decía, sí, o sea, entrega tus conocimientos. ¿Por qué? Porque finalmente las personas la podrían utilizar o no, pero finalmente en todo este trayecto, el que aparece como el mejor experto es quien entregó la información. Claro, de hecho, De, perfecto. de hecho, es así. Así es que, ¿qué quieres que te diga? Eso es paciencia. Yo digo paciencia y buena letra. Genial, con eso nos quedamos. Gracias, Eduardo. Tenemos un buen día. Bueno, listo. Estamos hablando. Igual, cuídate Chao, mucho. Chao. chao.